Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la segunda parte de las jornadas, de las terceras jornadas cervantinas Juan Arturo. Ayer fue la primera parte, nos deleitaron los ponentes, 4 ponentes que hubo, y con su... Perdonad, pero es que parece que no doy abasto aquí con los papeles y el micrófono, y estoy andando. Vale. Estamos viendo de nuevo. Lo que decía, que muchas gracias a todos por seguir. Y bueno, esta es la segunda parte que esperemos que va a ser seguro tan bien como la de ayer. Gracias a la buena calidad de los ponentes que hubo. Y nada, agradecer a vosotros y a todos la presencia aquí y a los patrocinadores y organizadores en el ayuntamiento y bueno, a todos en general, pero un saludo especial y un agradecimiento especial a Carlos Mata, que no puede estar aquí con nosotros por motivos de salud, pero como nos estará viendo por vídeo, le mandamos un saludo muy afectuoso. Bueno, pues el primer ponente es Jesús Sánchez, y bueno, es un honor tenerle aquí porque es un cervantista como todos los demás, bastante acreditado, y os voy a poner un breve currículum de su trayectoria como cervantista. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. También es miembro de la Asociación de Cervantistas, así como de la Asociación Internacional de Caminería, y es miembro de la Asociación Española de Médicos Escritores. Ha sido expresidente de la Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan y es vicepresidente del Ateneo de Alcázar de San Juan. Desde hace 35 años vive en La Mancha y durante estos años ha estudiado dos aspectos de la región. Por un lado, la geografía histórica de La Mancha y de sus caminos. Es autor de una treintena de publicaciones sobre caminería antigua y moderna en el ámbito de Castilla-La Mancha, así como de distintos aspectos de contenido cervantino. En el Ateneo de Alcázar mantiene el curso para una lectura crítica del Quijote con una periodicidad quincenal. Por otro lado, ha estudiado ese gran libro que puso en la Mancha en el mundo, El Quijote. Ambas pasiones se han traducido en un gran número de publicaciones en revistas especializadas, congresos, artículos de prensa, debates y conferencias. Así que este breve currículum, que no dice todo lo que en realidad es, os dejo con él y le paso la palabra. Cuando tengas. Jesús. Muchas gracias, Pepe, por tus palabras. Buenos días a todos. Agradecer a los organizadores y patrocinadores de estos encuentros, de estas jornadas, al Ayuntamiento de Bota del Cuervo, a la Asociación de Amigos por la Historia, a la Universidad de Navarra, que posibilita realizar esto. Un recuerdo a Carlos, que tendremos luego en una videoconferencia al final de estas sesiones. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos vosotros que con vuestra presencia dais sentido a este acto. Bueno, este es el título que hemos elegido. Nos iremos Ludenia Quintana y Madrid y su verdadero papel en la génesis del Quijote. Voy aquí y pasa. Vale, entonces primero vamos a hablar un poquito de hacer una pequeña glosa del título. Estamos hablando de hidalgos, estamos hablando de una casa de hidalgos que es Ludenia. Ludenia es un apellido. Hay Ludenias en Quintanar y en Madrid y vamos a jugar con esa duplicidad de que son dos ramas familiares un tanto lejanas, ya lo veremos luego. Y entonces hablamos de un papel, no sabemos todavía si de los de Quintanar o de los de Madrid, en la génesis del Quijote, es decir, en que el Quijote pudo llegar a haberse escrito. Eso es lo que va a tratar esta. Antes de seguir, una cosa que yo creo que es muy importante, ¿no? Es decir, estamos hablando de ciencia, queremos hablar de ciencia. La ciencia es un cuerpo de doctrina de validez universal y certeza objetiva, metódico y sistemático. Entonces, la gente que investigamos, nos debemos de ceñir o debemos de seguir los parámetros científicos, del método científico, el cual está sustentado en dos pilares fundamentales. Uno es la reproducibilidad, es decir, en el caso de que, por ejemplo, en las ciencias naturales se hacen experimentos, ese experimento tiene que poder reproducirse para comprobar que lo que ha descubierto esa persona y
investigador, pues tiene esas características. El segundo pilar es la refutabilidad, es decir, cualquier formulación científica que se propone, que se haga, tiene que tener la posibilidad de ser refutada científicamente, es decir, no nos vale lo escolástico de decir, esto lo digo yo, criterio de autoridad y esto es todo, ¿no? Tiene que ser refutable y reproductible. En este caso, la reproductibilidad es volver al archivo donde se ha encontrado tal dato y ver el documento en vivo y en directo para ver si la transcripción, el análisis es correcto. Bueno, en vez de índice lo he llamado dinero discursivo, no lo vamos a leer todo. Voy a intentar hablar de 4 escalones. Uno, explicar cuál es mi interés por la familia ludeña y su implicación en la biografía de Cervantes. Vamos a hablar del papel cierto, no un cierto papel, sino un papel cierto de los ludeñas madrileños en la génesis del Quijote. Y luego vamos a hablar sobre la especulación sobre el papel de los ludeñas manchegos en la génesis del Quijote. Vamos a hablar de las críticas, de algunas teorías, no veo a nadie todavía, críticas del cervantismo académico. Como yo no formo parte del cervantismo académico, la parte más gruesa es las críticas del cervantismo extraacadémico, es lo que soy yo, y luego pues una conclusión. Bien, vamos a hablar de la primera parte del motivo de mi interés. El motivo de mi interés por los ludeñas surge a raíz de la contrastación de 2 documentos. Uno de ellos es el documento de las velaciones. La velación, luego lo veremos, es un acto por el cual finaliza el proceso de matrimonio de una pareja. Esto lo publicó Emilio Maganto, es colega mío, es urólogo. Hizo una primera publicación en el 92, tuvo, como él mismo reconoce, poco recorrido, poco eco entre los cervantistas. Luego volvió en 2016, abundando más en más datos de este documento, y yo creo que es en esta segunda vez cuando yo tomé contacto con él, y ahí es donde figura que un ludeña, don Pedro de Ludeña, fue el padrino de las velaciones, tiene el equivalente al padrino de una gente que se casa. El otro documento son las relaciones topográficas de Felipe II de Quintanar de la Orden. Yo, realmente, para dedicar a otras cuestiones, conocía bien ese tema. Y entonces yo supongo que hay 2 ludeñas, una ludeña en la vida de Cervantes y ludeñas también coetáneos, porque las relaciones de Felipe II es 1575, y entonces, pues a partir de ahí surgió el interés. Este interés se tradujo pues, en una investigación que se expuso ya, ha pasado ya un poquito de tiempo, en el 2016, precisamente en la Universidad de Navarra, donde el doctor Mata organizó este congreso. Y entonces el título era Miguel de Cervantes en la geografía de la Mancha, donde ya hacía referencia a los ludeñas, a una relación biográfica de Cervantes con estos linajes. Que yo sepa, nunca antes se había relacionado con el cervantismo a los ludeñas de la Mancha con la obra de Miguel de Cervantes. Los ludeñas de Madrid son conocidos como, claro, lógicamente, desde Estrana Marín conocemos mucho de los ludeñas de Madrid en relación con Cervantes. Los ludeñas de la Mancha en relación con Cervantes, yo hasta donde sé, no se había explorado nunca ese tema. Eso se tradujo luego en una publicación, la publicación salió en 2018, la entrega fue en 2017, y luego a partir de ahí, pues distintas conferencias, por ejemplo, esta fue en 2018 en Alcázar, en unas quintas jornadas de bibliotismo cervantino, donde yo incidía el plan de los ludeños, la biografía de Cervantes, regidores madrileños, regidores ya saben es el equivalente a concejal, y familia hidalga principal en La Mancha. Tenemos también ahí a Jorge, Javier Escudero, Pilar Serrano, Ateneo de Alcázar de San Juan, también por aquellas fechas, conferencias. Esta, por ejemplo, es el padrino de las relaciones puente de Cervantes con las Indias y con La Mancha. Tentativamente yo, el motivo de estudiar los ludeña era por intentar, dado que como axioma no existe a fecha de hoy ningún documento que atestigue la presencia de Cervantes en La Mancha. Sabemos que tuvo que pasar con
en helicóptero de Toledo a Sevilla, no se podía ir de Madrid a Córdoba y tenía que andar físicamente por los caminos. Tuvo que estar en La Mancha, pero no existe ningún documento que le cite, que le mencione, que feche su estancia en ningún sitio de La Mancha. La investigación de Rosudeña inicialmente pretendía buscar que, por motivo de que eran regidores de Madrid, tenían familia aquí, en Madrid había, como en todas las ciudades, frecuentemente o ocasionalmente crisis de subsistencia y había que formar comisiones para ir a comprar trigo para el abastecimiento. Y La Mancha era un sitio, porque en aquella época las viñas no era precisamente la industria de La Mancha. Entonces, mi hipótesis era, vamos a ver si estos Rosudeña de Madrid, como además tienen familia en La Mancha, pues en alguno de estos una comisión del ayuntamiento y que Cervantes podría haber acompañado. Era la hipótesis, que fue radicalmente fallida, es decir, no coincidían las fechas, no apareció ningún documento, pero la idea pues fue esa. Esta es otra conferencia, también en el 19 ya en Titulares de la Orden, y esto la última vez que se expuso en un congreso fue en Venecia, en octubre del 19, donde ya enfocaba como una relación clientelar, es decir, que prácticamente dicho así llanamente, no solamente fue padrino en la boda, sino que fue padrino en muchos aspectos de su vida, como luego veremos, ¿no? O sea, él se puso bajo la protección de los Rosudeña, o tenía una relación que veremos que es un poquito complicada. Esta es la publicación que salió posteriormente, y ahí, pues, esta es la conclusión que os he comentado. Sí que llegué a encontrar la conexión genealógica entre las dos ramas, que luego la veremos en lejana. Pero no hemos encontrado ningún documento que relacione la rama de Madrid con la rama de Italia. La conclusión, para los que se quieran ya echar un sueñecito, terminamos con la conclusión que luego la veremos al final de todo. Los Rosudeña madrileños sí que se implican en la biografía de Cervantes en muchos ámbitos. En el ámbito de las relaciones familiares, adelanto, el hermano del padrino, diremos, se llama Pedro, pero si le llevamos el padrino, no se nos va a olvidar. El hermano del padrino era amante de la hermana de Cervantes durante muchos años, ¿no? Entonces, ese es un dato. También este hermano del padrino también tiene tratos económicos con Cervantes. Le da un poder para pagar en el marco de la actividad de Cervantes en Andalucía, que la cobre temas de pagos a la contaduría general, etc. Bien, tiene también, por ejemplo, ahí financieras, también literarias y también en el sueño americano de Cervantes. Luego hablaremos un poquito de este sueño americano. En cambio, de los llanos de Quintanar no existe todavía una base documental con la que establezcan relaciones ni con sus parientes lejanos ni con Cervantes. Nos pasamos al papel, voy a ir así un poquito para no detener mucho, el papel cierto de los Rosudeñas en la génesis del Quijote. Estas son las relaciones. Las relaciones es un acto como terminaban los matrimonios. El matrimonio tenía que ser velado. Este es un rito que todavía sigue en activo. Si alguno de vosotros quiere casarse, ya tiene la cosa, puede hacer este rito, lo solicita y tal. Y de hecho, la mayor parte de los libros de las actas matrimoniales que se encuentran en los archivos parroquiales, los libros se llaman libros de matrimonios y velaciones. Muchos libros y velaciones. Y el que está allí al fondo es Maganto, va vestido de urologo, como veis, un fenómeno en la investigación, una persona absolutamente sistemática y totalmente fiable. No vamos a leer detenidamente el tema de la diferencia entre esponsales, desposorios y velaciones. Los esponsales son los tratos económicos previos, que es cuando los novios dicen que están de acuerdo. Los desposorios es ya frente a la iglesia, frente al cura, donde dicen que sí quiero, pero todavía no están casados. Cuando verdaderamente adquieren el grado eclesiástico de matrimonio es con las velaciones, con esta ceremonia. Las velaciones es el acto más importante de un matrimonio, no los esponsales ni los desposorios. Y luego también
una cosa muy importante que es significativa y por eso lo pongo. Debería de haber todo esto, menos los esponsales, tanto desposorios como operaciones, tienen un soporte documental. También tiene soporte documental la escritura de promesa de dote, es decir, que nadie se casaba sin antes dejar por escrito qué es lo que me voy a llevar. 3 majuelos, un cotijo, no sé qué, firmado y sellado. Y luego, el último documento que es la carta de recibo de pago de la dote. En el caso de Cervantes, se casó, cosa rara, sin haber recibido el pago de la dote. Vamos a ver las fechas. Los esponsales, como fueron verbales, pues se supone que era el 84, por decir algo, los desposorios, diciembre del 84, las velaciones, enero del 86, pasa todo el año 85. Durante 1585, Cervantes tuvo 2 opciones: o vivir en pecado con su Catalina, o no cohabitar con ella. No se podía. Hasta las relaciones tú no estás casado y no puedes compartir techo, mesa y lecho. Vamos, un año entero sin haber finalizado los requisitos para poder decir que está casado. Y luego la carta de pago fue la dote, fijaos, en agosto del 86, otros 7 meses después. ¿Quién es Pedro de Ludeña? No vamos a leer todo esto. El padrino, que tiene una relación ya con Cervantes antigua, este es nombrado gobernador de Cartagena de Indias un poco antes de la boda, unos meses antes de las velaciones, ¿no? En agosto del 85. Había sido, no, en agosto del 85 es cuando es nombrado el gobernador de Cartagena de Indias. Hemos visto que las velaciones es en enero del 86. No es ninguna cosa extraña el que haya pasado ese tiempo desde el nombramiento hasta que Cristóbal se embarca después de las velaciones, se embarca a las Indias. Tema interesante, que Pedro de Ludeña, muy relacionado en su familia anterior con el gobierno de Madrid, hemos dicho, fue regidor en varias ocasiones. La última fue esta, en 1582, donde él ingresa el 7 de septiembre porque había renunciado a ese cargo un Lope de Zapata. Pues bien, 21 días después, el 18 de septiembre, renuncia Pedro de Ludeña y renuncia para que su cargo lo ocupe otro Zapata, Pedro de Zapata. Esto, pues los políticos de antes, no son como los de ahora, en absoluto. Antes, pues había todos estos chalaqueos que había compra y venta de oficios. Tendremos que hablar un poquito de la compra de los oficios, porque sabéis que los oficios se compraban y se vendían, se ponían prácticamente en subasta. Tú te nombraba el regidor y entonces, pues si te ofrecía uno, eso estaba prohibido, pero era la cosa más habitual del mundo. Había unos oficios que Francisco Tomás y Valiente llamaba oficios vendibles, que eran los que tú podías hacer compraventa con ellos, y otros, los que implicaban jurisdicción, por ejemplo, ser gobernador, ser corregidor, esos nunca estuvieron en el, entre comillas, mercado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué interés tiene? Eso lo veremos ahora, porque de los oficios que pide Cervantes, 2 de ellos eran de los que se llaman vendibles. Vendibles es tanto que al mejor costo. Entonces, Cervantes pide ir a Indias en 3 ocasiones, en el 81, 82, hay constancia de que hizo esas peticiones, pero no se conoce el texto, y en el 90. Y las cosas que pedía están ahí: 2 contadurías, una gobernación, un corregimiento. A las de corregimiento y gobernación prácticamente no tenía ningún acceso porque implicaban jurisdicción, no tenías un vínculo. Y a las otras 2, las 2 contadurías, pues tenían también otros novios y eran las que se pagaban muchas veces, había un chalaneo detrás de ellas. Bueno, de esto prácticamente lo llevamos ya dicho todo. Cervantes quiso embarcar con Ludeña. Se ha hablado del tiempo que pasa entre que Ludeña, ese medio año desde que le nombras hasta que embarca. Tenemos otro caso, también de otro fracaso de Cervantes a la hora de ser admitido en un séquito, que es el del conde de Lemos en 1610.
viene a cuento, aparte de que sea otra frustración de Cervantes, que se quiso ir y no le dejó Lupercio, otro poeta y amigo suyo, Lupercio Leonardo de Argensola, porque es el que organizó el séquito. Bueno, este señor, el conde de Lemos, demoró entre el nombramiento y el embarque, estuvo 2 años. O sea, que el medio año de Pedro de Ludeña, eso no es nada. ¿Por qué hablamos de adelanto de revelaciones? Esto lo dice Maganto, no lo digo yo, ¿no? Cervantes hace la ceremonia de las revelaciones sin tener la carta de pago, sin haber recibido la dote de la mujer. ¿Qué motivos puede tener para esto? Pues bueno, lógicamente ya sabía que hacía medio año, que había unos meses, había sido nombrado Pedro de Ludeña. Evidentemente entre ellos tenían una relación previa entre Pedro y también entre el hermano, que era el amante de su hermana. Entonces muy probablemente él quiso, para poder conseguir esta plaza en el séquito o para optar algún puesto, adelantar las relaciones para que estuviera como padrino. Otro hecho, también por esas mismas fechas, en noviembre del 85, Cervantes ya sabe que se va, a ir Pedro de Ludeña. Él tendrá ya la fecha para casarse y las relaciones en agosto, pero se va a Sevilla en noviembre, no se sabe muy bien a qué, todavía estamos lejos del tema de ser comisario de abastos. Se va y pide un préstamo de 200.000 maravedís, que son 544 ducados, más de lo que hubo que pagar por su rescate. Eso lo digo porque es una cantidad importantísima, una cantidad astronómica. ¿Para qué pide Cervantes 200.000 maravedís? Bueno, pues no se sabe. No se sabe, porque vuelve a desaparecer de la documentación, no se sabe cuándo lo devolvió, tenía que devolverlo, claro. No se sabe. Se especula que a lo mejor eso está en relación con lo que hemos visto antes de la compra de oficios. Es decir, yo quiero irme de contador a las galeras de tal sitio y esa es la palabra técnica que no me salía. Bien, son hipótesis, pero vamos, se entrelaza la biografía de Cervantes, sus deseos de irse a Indias con lo que estamos haciendo. No es la única vez que Pedro de Ludeña va a las Indias, él luego vuelve. Le encontramos en 1593 de maestre de campo en el Ferrol, pero por segunda vez vuelve a ir a América. Segunda vez que tampoco le acompaña Cervantes, aunque, pues bueno, hay un documento de 1601 que pide ir, y entonces le acompañaba, su séquito era su mujer, sus hijos, que eran 4 como vemos abajo, 6 criados, 2 pajes y 10 mujeres de servicio. El séquito no era pequeño. Bueno, Cervantes en ese séquito no pudo entrar en una ocasión. El árbol genealógico es este. Ahí tenemos la línea de los Ludeña. Veis ahí quién es el padrino de las relaciones. Su hermano Fernando es el amante de tal. Y este Fernando tiene otro hijo que también se llama Fernando, poeta, que como hay poeta del Parnaso, porque se cita Cervantes, Parnaso, etc. No vamos a entrar en esto, nos lo saltamos. Fernando de Ludeña, amante de Magdalena de Cervantes, se supone que esta relación es incluso anterior a la vuelta de Cervantes del cautiverio de Argel. Interviene como apoderado de Cervantes en 1595, haciendo para hacer un pago que Cervantes tenía que hacer estando en Sevilla. En fin, ¿cuál es el papel cierto de los Ludeña? Pues es un papel en el sentido por omisión, digamos, es decir, no pudo, pese a que lo intentó repetidísimas veces, no pudo Cervantes cumplir su sueño americano de ir ni con el séquito de Pedro de Ludeña, ni de conseguir esa compra de ese oficio remunerado que hace. Entonces, la cuestión es que si Cervantes hubiera ido en 1586, nos olvidamos de las ejemplares y del Quijote y del Brasil. Vamos a ver ahora cuál sería el papel de los Ludeñas quintanareños en la génesis del Quijote. Y aquí tenemos que hablar de nuestro amigo Javier. Eso es mi archivo, que lo sepan. Ahí, pues está ahí muy propio, está en el archivo como no. Le tengo mucho cariño a la
Bueno, esto es, vuelvo a decir que se trata de un intento para refutar las ideas de mi amigo Javier. Fenómeno de la naturaleza, porque aquí, estas son sus palabras, o sea que serán ciertas, en solo 5 años, y esto lo escribiste en el 22, en el resumen de la tesis doctoral que subiste a ver, en solo 5 años ha hecho 30 ponencias en congresos. Eso no lo hace nadie. Congresos internacionales. Has contribuido al calentamiento climático porque has gastado en el avión yendo de un sitio para otro. 30 congresos internacionales. Has moderado 5 mesas. Has escrito más de 10 artículos. Has publicado varios libros. La tesis y tal. Y luego, lo que tú llamas un resumen divulgativo en el Penguin, que es de lo que yo he analizado y he estado viendo para desmenuzar, pero Eso vas a hablar más de mi libro que yo. bueno, es que no me da tiempo para hablar del mío. Sí. Entonces, bueno, la tesis, esto es lo que publicó. Y esto ves, el jamón, macho, no te puedes evitar. Me habrás traído. Preparante con él. Bueno, nos lo comemos antes. Porque Eso, nos lo comemos antes. con el hueso duele más si nos lo hemos comido antes, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿no? Entonces, una de las teorías, o posiblemente el inicio, es la hipótesis del informante o Mahoma va a la montaña. No hace falta decir si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña. Y esa es la hipótesis del informante. Yo he visto, no es en la tesis, sino anteriormente, en 2015, ya apuntaban maneras, también en la revista esta de Beresí, diciendo que hablas que Cervantes pudo visitar La Mancha y conocer la zona, o a algún informante que la conocía. Esta vez utiliza la palabra informante. Tienes la idea de que una persona, de que Cervantes no conoce La Mancha, pero tiene a su lado, y el testimonio gráfico está ahí, uno que le va diciendo, pues oye, pues mira, pues es esto, otro, Cervantes, tomando nota, esa es la teoría del informante. Y luego, la hipótesis de la piedra Roseta. El experto encontró en el Archivo Histórico de Toledo un documento de compraventa de 4 papeles en el que aparecen los nombres de los hombres que inspiraron los 2 Quijotes, el Quijote y el Brasiles, ¿no? Se habla de que el Ludeña, gran contador de historias familiares y de la Mancha, que inspiraron las gestas de Don Quijote y Sancho, es decir, esto es la piedra Roseta. Hemos encontrado, sí, voy acelerando. Bueno, esto se publicó en el 2022, esto es del Mundo, febrero del 22, y luego también en otra publicación también de la Universidad de Navarra, específicamente en su título se menciona la piedra Roseta, es decir, ¿quién es este Alonso Manuel de Ludeña? Que es el informante, igual que Pedro le hemos llamado el padrino, tenemos que llamar el informante o nuestro Ludeña, que está conociendo, ¿no? En las relaciones topográficas de Felipe II no viene. En las relaciones topográficas de Felipe II se menciona al que sería el cabecilla, el cacique, Juan Manuel de Lodeña, el viejo. Este hombre se menciona a varios hijos suyos, pero no se mencionan a los nietos. Y nuestro Lodeña es nieto, no es hijo. Pero bueno, aquí como veis hay muchos Juan Manueles, muchos Alonsos, y luego se menciona que las subrayados verde son también Lodeñas, pero que son sobrinos. Entonces es un clan de Quintanar de la Orden, lo tenemos ahí al lado. Esto es como está desglosado, es decir, nuestro Alonso de Lodeña es el de abajo, a ver si sale, este de aquí, no sé si sale incluso, bueno, el que está encuadrado, tiene subrayado encuadrado. Y este hombre es nieto del cacique, vamos a llamar, que es el Juan Manuel, que es Juan Manuel de Lodeña, el viejo. ¿Qué pasa? Pues es un lío. Entonces, las flechas son personas de esta misma familia, que acabamos de ver, la diapositiva anterior, que se llaman igual. Juan Manuel de Lodeña, el viejo, se llama igual que el joven o el mozo. El nuevo igual que un tío abuelo suyo, que también es Alonso de Lodeña Manuel. Y un primo, que era el tercero, que también se llama Alonso de Lodeña Manuel. En fin, Fernandos, hay dos Fernandos,
hay dos Alonsos. Entonces, esto contribuye mucho a que sea difícil hacer un seguimiento y saber distinguir. Relación con los de Madrid. Alonso tiene un bisabuelo, como casi todos tenemos, ¿no? Un bisabuelo, que es el de arriba de Alonso de Lodeña. Pues bien, Alonso de Lodeña, ¿cómo conecta con el padre del padrino? Pues el padre del padrino de Cervantes y este Alonso de Lodeña comparten bisabuelo entre ellos. Es decir, que la relación que hay entre los Lodeña madrileños de 1580 y nuestro Alonso de Lodeña, pues es el bisabuelo del bisabuelo. Claro, entre medias hay medio unidad entre esa gente. No quiero decir con esto que son muy lejanos, son Lodeña, pero yo tengo que buscar a un Sánchez y tengo que irme a mi bisabuelo y ver los bisabuelos de mi bisabuelo y luego desde allí llegar hasta la persona que yo quiero, pues sería lo que te da mi casa. Entonces, hemos hablado ya de lo de la compra de trigo. Entonces, vamos a ver el tema, cómo se sustenta, qué tiene que ver este Ludeña, nuestro Ludeña de Esquivias, con el Quijote. Claro, esto es también de 2014, donde se dice, comentas que la historia de Don Quijote no es inventada, como era real. Dice, increíble pero cierto, está documentado, afirma con énfasis Escudero. Claro, si partimos de que la historia de Don Quijote es real, pues entonces tendremos que ir a buscar qué personas son las reales. Voy acelerando y terminando. Entonces, lo que subyace, pues es una serie de afirmaciones como que, pues eso, si Cervantes no fuera Mancha, pues el informante. Esto conlleva una propuesta de una nueva definición del origen. Se sostiene que la razón de que el Quijote se dedicó a la Mancha era por la existencia de este Alonso, incluso que fue por él por lo que escogió la Mancha. Críticas del cervantismo académico. Bueno, tenemos también otra vez Carlos Mata, que nos estará oyendo por las veces que se le está mencionando, donde dice que bueno, de tomar como base Cervantes, personajes reales, que bueno, que este es un camino que no parece llevar muy lejos. Isabel Lozano dice que bueno, que persigue esa parte de personajes históricos, pero que estos personajes no tienen nada que ver con la persona real. La persona real no tiene que ver con los personajes históricos, y mucho menos debe verse una intencionalidad ideológica. O voy deprisa, Francisco Rico, que tampoco está de acuerdo, y es Mejías, donde pues, también hace una crítica. Pero el tema importante es ese: el documento no es un dato. El documento es un dato, pero el dato solo se convierte en conocimiento si se interpreta en su contexto. O sea, los datos por sí mismos no hablan, los datos tienen que ser interpretados. Bueno, algunas críticas ya súper rapidísimas. Vamos a hablar de cuestiones de los sesgos metodológicos, el positivismo, ¿no? Vamos a meternos aquí en el tema del positivismo y del método hipotético deductivo y de si los datos están relacionados o no. Y esto tampoco lo vamos a leer. Limitación del universo de la búsqueda. Claro, si yo busco en una serie de archivos, voy a encontrar cosas en las localidades de donde están esos archivos. En el Beresit dice: los nombres, conforme nos alejamos del núcleo del Toboso y la Mancha, se van haciendo cada vez más escasos y testimoniales. Claro, lo que se van haciendo más escasos y testimoniales son las investigaciones en los archivos a más distancia del Toboso. Por ejemplo, tengo aquí otro señor, Sabino de Diego, investiga en Esquivias. Pues como investiga en Esquivias, se encuentra infinidad de personas que en Esquivias, el vizcaíno, Sancho, Pedro Alonso, el Morisco Ricote, claro, donde tú investigas, allí encuentras. Inconsistencia de la necesidad del informante. Estos son los viajes de las novelas de Julio Verne, aquí todos reunidas en una misma. Entonces aquí cada fecha es uno de las novelas.
¿Cuántos informantes necesitó este hombre? ¿Cuántos informantes? ¿O es que no necesitó ninguno? Pues a lo mejor no necesitó ninguno. Un autor se pone a escribir, tiene sus documentos, pero no necesita que le sobre uno. Hoy en La Pampa hace un calor de capas. Entonces, claro, no necesitas que alguien te informe de eso. Bueno, vamos a empezar. Invenciones e influencias gratuitas. Cervantes, al conocer a los Salazar y los Ludeña, ya está diciendo que por qué los Ludeña no se sabe, se quedaría impresionado con el presente militar y el pasado guerrero. ¿Y cómo, dónde pone eso, que se quedó impresionado? Catalina de Salazar leyó los papeles póstumos de su marido y encontró la respuesta de esa obsesión final por volver a sus orígenes. Obsesión final por volver a sus orígenes. ¿Dónde lo pone? Si se divorcia nuestro Ludeña de su mujer, es que su marido daba escalofríos. ¿Y cómo sabemos si los escalofríos eran del marido o de la mujer? ¿Quién daba los escalofríos? Es que estos son inferencias que uno se... Agustín Jiménez Ortiz, alcalde, encargó de rechazar el informe de Rodrigo de Cervantes, no era escritor. Agustín Jiménez Ortiz no rechazó nada, era un alcalde de casa y corte que estaba allí y era la autoridad que recibía un informe que hizo el padre de Cervantes mientras él estaba en... Pero no rechazó nada. No sé. Bien, Cervantes recorrió todo el norte de África y conoció a un villaseñor. No sé qué Cervantes recorría el norte de África. Alonso Manuel de Ludeña vivía pared con pared con el descendiente de los protagonistas que Cervantes decidió incluir. Cervantes decide incluir a ti y a ti como en el ilustre Fergona. Esquivias era en el fondo tan sórdido como la corte que detestaba. Cervantes iba persiguiendo a la corte. La corte se va a Valladolid y Cervantes va detrás, porque la corte es donde se corta el bacalao. Ahora y siempre. Entonces, no era un sórdido que detestaba. Y luego, el que Cervantes escuchaba estas historias en las largas noches de invierno frente a una mesa con un buen vino de Esquivias y un crepitante fuego, que se está sembrado, macho. ¿Entiendes? Porque esto es fruto de la imaginación, una noche de invierno, una mesa, vino de Esquivias, exageraciones. Pues bueno, Alonso Manuel de Ludeña te suelo documentar. Existe el rechazo que existe en la teoría de los modelos antiguos es porque existe un miedo atávico a escarbar los primeros 20 capítulos. Exageraciones es hablar del eslabón perdido y de la piedra roseta. Me parece llamar piedra roseta a la firma. De ahí hay dos Ludeñas. Dos Ludeñas y un villaseñor. Está lo que sacó el mundo, ¿no? Dificultad de coincidencias, y ya sin concluir, así que termino. He analizado la secuencia biográfica de Cervantes y los años que en la documentación que has hecho pública está Ludeña en Esquivias. Apenas coinciden, no vamos a... Además, nuestro Ludeña estaba casado con una nombre de Illescas. Illescas está a 8 kilómetros de Esquivias. Para vender una tierra de Esquivias no tienes que irte a vivir a Esquivias, no tienes un caserón en el mismo Illescas. Entonces, como conclusión, pues esto es un ensayo novelado. Una parte significativa del libro trata del autor del libro. Me envolvió una vorágine, los Ludeñas no nos dejaban en paz ni un segundo. Claro, está muy bien porque agiliza mucho la lectura. Tema de las relaciones asociativas. El que aparezcan las firmas de dos personas en un mismo documento, eso hay que analizar qué significado puede tener. Es decir, no es lo mismo una relación asociativa que una relación causal. Los gallos no tienen dudas. Para ellos, su canto es lo que ocasiona la salida del sol. Es irrefutable. Yo canto y sale el sol. Luego, yo soy la causa de que salga el sol. No. Hay que determinar hasta qué punto los fenómenos que ocurren conjuntamente, que es una asociación, uno de ellos produce a los otros una causalidad, ¿no? Y esto es lo que hay que, por ejemplo, la asociación no es lo mismo que la causalidad.
termino, ¿no? Pero esto es interesante para todos nosotros. Está relacionado comer queso y morir enredado en las sábanas. Entonces, los comedores de queso, tener cuidado. Es un estudio, el consumo de queso en Estados Unidos entre el 2000 y el 2009 se correlacionó con el número de muertos por gente enredada en las sábanas. Esto es científico. O sea, entonces, esta es la asociación. El positivismo diría que hay que seguir acumulando datos. Pues la ciencia posterior dice pues, que hay que hacer un análisis más científico. Entonces yo entiendo que en esta teoría hay un nivel especulativo alto, no hay una base para poder hablar de un informante y dudo mucho que nuestro Ludeña mira la cara. Y ya sí, y me he pasado mucho. Muchas gracias y nos vemos. Perdón, ¿puedo hacer esta aclaración? Sí. Siempre se ha dicho que una ardilla total infinito que podía viajar o trasladarse desde Coruña a Cádiz sin tocar nada. Se efectúa una diferencia con ecologistas, naturalistas, que uno de los mayores depredadores que hubo fue el presidente de Rayo, por el tema de la construcción de la Armada Invencible sobre el 1575-77 en la Catarata de Cádiz y de Sevilla. Y él, como recaudador, que siempre se ha movido esto, el tema político marino de Estados Unidos, hablando ecologistas, naturalistas y todo, de que fue un depredador en la masa, como bien de Fernández. En fin, ¿qué puede realidad? Pues que si hay informantes y no visitó esta zona, ¿cómo se le puede sacar el que fuese un depredador tipo ecológico? Pues dos cosas así muy rápidas. Primero, entre el cometido de Cervantes en Andalucía, en la Armada Invencible, que se limitaba a proveerse de bienes para el trigo, aceite, etc. Cuestión de alimentación. No tuvo que ver con el tema, su actividad. Y luego en La Mancha, que efectivamente esto está desolado, bueno, yo creo que no hay que echarle la culpa a la Armada Invencible. La Mancha se despuebla de árboles, sobre todo a partir de las desamortizaciones. Hay gente que no es manchega, gente que viene de Madrid, compra extensas fincas, muchas de ellas son montes, y dice, ya sé yo con qué voy a pagar la finca que he comprado. Y se lía a talar. Esto tiene más que ver que Cervantes y deforestación. Sí. Ya, pero no, Cervantes y deforestación yo no lo veo. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno. Solamente una cosita rápida. Sí, por favor, lo más rápido que podáis. Sí, era complementar lo que ha dicho Jesús Sánchez. La gente en el siglo XVI se casaba sin ir a la iglesia. Entonces, además, consumaban matrimonios sin ir a la iglesia también. Eso que has dicho de que no, se lo consumaban. De hecho, no necesitaban testigos, ni necesitaban a nadie. Se daban promesa de matrimonio y podían acostarse ya como un matrimonio. Entonces, más de una persona sin testigos incluso podía denunciar si no cumplía su promesa de matrimonio e iban a la cárcel. Y eso es lo que casi le pasa a Nicolás de Obando cuando deja embarazada a la hermana de Cervantes, Andrea de Cervantes, de Constanza de Obando y Figueroa, que su padre le exigió dinero y tuvo que darle una cantidad a de Cervantes de dinero y además darle los apellidos de la niña. Bueno, que lo podían consumar es cierto porque de hecho pecando lo consumaban. Y uno de los motivos que desde la jurisdicción eclesiástica insistieron mucho es intentar acercar lo más posible los desposorios con las relaciones. Y de hecho el intento es que pudiera, al final fue en el viejo pacto, es decir, desposorios y relaciones. Eso se ve en los libros sacramentales, como muchos curas dicen, velei desposei y velei, porque era pecado. Pero consumarse parece ser que se podía.
Lo del verano, digo, Bueno. también. Sí, Lo del verano, trata y que tendría que ser Romano. Los romanos se le daban. bien. Bien, bueno, pues muchas gracias a todos, Jesús, muchas gracias por tus palabras tan ilustrativas y tan interesantes como siempre, y a vosotros por vuestras aportaciones y darnos más cultura. Bien, el próximo, bueno, ya creo que estoy un poco más tranquilo que al empezar, espero que ya tenga menos fallos. El próximo ponente es nuestro amigo Fernando Moteño, Fernando Tinajero Riquelme, que nació en la Mota del Cuervo en 1955 y siempre ha estado vinculado a los grupos y asociaciones culturales del pueblo. Ha sido colaborador habitual en la revista Pazman Segas y actualmente lo es en la revista de Historia de Mota del Cuervo, que edita la Asociación de Amigos por la Historia de Mota del Cuervo, donde contribuye con artículos de investigación. Entre sus investigaciones destacadas ha profundizado en la historia de la Mota del Cuervo, incluyendo estudios sobre los casos del Tribunal del Santo Oficio y el catastro de la Ensenada. Ha sido pregonero en dos ocasiones en la Mota. Una en 2012 en las fiestas patronales de la Virgen de Majavacas y otra en 2022 en las fiestas molineras. Algo inusual en la Mota y de lo que pocos moteños podemos presumir. Enhorabuena. Muchas gracias. Bien. Bueno, personalmente, ¿qué tengo que decir de Fernando? Es que somos amigos desde niños y en fin, tengo el honor de que me cuente entre ellos. Me llama cada vez que viene de Córdoba y me llama aquí al pueblo y, en fin, acudo a su llamada y disfrutamos mucho con las conversaciones y los recuerdos. Pero bueno, todo esto es mucha satisfacción para mí presentarle estas jornadas. Así que sin más os dejo con él, cuando quiera, Fernando. Bueno, pues muchas gracias, Pepe, por tus palabras y por la amistad que tenemos. Bueno, vamos a dar comienzo, que vamos con el tiempo sin comillo. Buenos días, señora alcaldesa, queridos ponentes, queridos amigos de la historia, amigos todos. Bienvenidos a disfrutar de estas terceras jornadas cervantinas de Juan Aldudo, nuestro paisano. Y es para mí un honor poder compartir con vosotros una reflexión sobre la nobleza y los hidalgos que en el Quijote aparecen. El Quijote no es una novela histórica, es una novela polifónica que da inicio a la novela moderna. Para escribirla, Cervantes utilizó varias fuentes: la vida de su época, la cultura popular, las conversaciones que oyó en las calles de las villas por las que deambuló, así como los cuentos y consejos que escuchó en las ventas. Esta riqueza de fuentes le permitió crear un retrato auténtico de la vida y costumbres de su época. Además, plasmó en su obra la política y las diferencias sociales existentes en una sociedad estamental como la española de su tiempo. Una sociedad estamental es aquella organizada, como veis en el dibujo, en estratos, definidos por un común estilo de vida o una análoga función social. En la Edad Media, tres eran los estamentos. Estaba la nobleza, el clero y el tercer estado. La nobleza incluía al rey, a los señores feudales, a los caballeros y a los nobles. El clero comprendía miembros de la iglesia, sacerdotes, obispos, monjes y monjas. Y el tercer estado, de abajo, estaban los agricultores, artesanos, comerciantes y burgueses, que eran los que pagaban. Los hidalgos, hijos de algo o hijos de alguien, eran miembros de la pequeña nobleza, con privilegios como excepciones fiscales y acceso a cargos importantes. Había varios tipos de hidalgos. Estaban los notorios, aquellos de solar conocido y de devengar 500 sueldos a fuero de Castilla, son los de origen más antiguo. Los de sangre eran descendientes directos de hidalgo, a veces debían demostrar la nobleza de varias generaciones. Los de privilegio recibían el título por merced real, usualmente por servicios militares. Los de ejecutoria obtenían confirmación de nobleza a través de litigios. Los de gotera no podían demostrar nobleza más allá de su padre,
por lo cual no podían salir de su pueblo porque fuera de ahí no eran nobles. Y los de 4 costados eran nobles por las ambas líneas ancestrales. Estos, cuando veis un escudo que tiene un yelmo, si el yelmo está mirando de frente, ahí vivieron hidalgos de esta categoría. Y luego una que me hace mucha gracia, que fue conocida jocosamente como los hidalgos de Bragueta. Esta incluía a aquellos hombres que por haberse casado antes de los 18 años o por tener 6 hijos varones, podían obtener exenciones fiscales y administrativas por ciertos periodos de tiempo. Según las partidas de Alfonso X, la hidalguía es nobleza que viene a los hombres por linaje. El término linaje se refiere a la ascendencia y descendencia de una familia a lo largo del tiempo relacionadas por sangre, matrimonio o parentesco, que comparten un ancestro común. En Castilla, la hidalguía se adquiría y se transmitía exclusivamente por línea paterna. Así, el hijo de un padre villano y una madre hidalga no era hidalgo sino villano, ya que la mujer seguía la condición jurídica del marido y el hijo la del padre. La hidalguía se transmitía a través de la procreación natural del varón hidalgo, alcanzando a todos sus hijos varones, incluso aquellos que habían nacido fuera del matrimonio legítimo, siempre y cuando el padre les reconociera y les otorgara 500 sueldos. Para Don Quijote hay 4 tipos de linajes. Unos que tuvieron principios humildes y se fueron extendiendo y dilatando hasta llegar a la suma grandeza. Otros que tuvieron principios grandes y los conservan y mantienen. Otros que, aunque tuvieron principios grandes, acabaron en punta como pirámide, habiendo disminuido y aniquilado su principio hasta parar en la nada. Y por último, los más, que ni tuvieron principio bueno ni razonable medio, y así tendrán el fin, sin nombre. Sancho, como era más práctico de todo esto, decía su abuela que había 2 tipos de linaje, que son el tener y el no tener, que un asno cubierto de oro parece mejor que un caballo enalbardado. A principios del siglo XVII, España enfrentaba una crisis económica severa debido a la gran inflación causada por la llegada masiva de oro y plata de las colonias americanas. El poderío imperial español comenzó a declinar debilitado por guerras, malas cosechas y en especial la expulsión de los moriscos, que afectó negativamente a la agricultura y a la economía en general. El comercio y la industria no compensaron estas deficiencias. La hidalguía había perdido parte de su prestigio social y se veía superada por los labradores ricos y la burguesía, quienes con su considerable poder económico habían logrado comprar su condición de hidalgos. En esta sociedad, el hidalgo se había convertido en un parásito que vivía de sus rentas reducidas, como es el caso de nuestro Don Quijote. La sociedad española estaba marcada por una profunda desigualdad entre la nobleza opulenta y la población empobrecida. El reinado de Felipe III, quien delegó responsabilidades en el corrupto duque de Lerma, exacerbó la decadencia y el descontento. La religión seguía desempeñando un papel central en la vida cotidiana con la Contrarreforma y la Inquisición, controlando la moralidad y las prácticas religiosas. Sin embargo, también fue una época de gran esplendor cultural, conocida como el Siglo de Oro, que dejó un legado duradero en la historia de España. 6 cosas, según el Floreto, 6 cosas ha de tener el hombre para que enteramente se pueda llamar hidalgo. La primera y la principal es el valor de la propia persona en prudencia, en justicia, en ánimo y en valentía. La segunda es la hacienda. La tercera, la nobleza y la antigüedad de sus antepasados. La cuarta es tener alguna dignidad u oficio honroso. La quinta es tener buen apellido y gracioso nombre, que hace buena consonancia en el oído de todos, y no llamarse majagranzas o majadero. Lo sexto es un buen atavío de su persona, andar bien vestido y acompañado de muchos criados. Esto que veis en rojo son lo que no cumple Don Quijote. No tiene ni hacienda, ni un oficio honroso y no va acompañado de criados. Carece, por tanto, de una condición medular imprescindible de dinero.
Inicialmente los caballeros pertenecían a la nobleza media y debían ser hidalgos durante al menos 4 generaciones. En el 1492 los reyes católicos crearon los caballeros cuantiosos, que no requerían ser hidalgos, solo necesitaban poseer 100.000 maravedíes de hacienda, además de caballo y armas. Esta medida permitió formar una milicia permanente de plebeyos que, al ayudar a los reyes en las guerras, recibían tierras y reconocimiento, ingresando así en la nobleza. Don Quijote adopta una visión liberal y humanista sobre la virtud del caballero. Al caballero pobre no le queda otro camino para mostrar que es caballero, sino el de la virtud. Los caballeros andantes eran personajes de la literatura de caballería medieval, dedicados a buscar aventuras y causas nobles para demostrar su valor y defender la justicia. Obras como El Cantar de Roldán y El Abadí de Gaula popularizaron esta figura, que en realidad es una idealización literaria y no refleja completamente la historia. Don Quijote sueña con ser un caballero andante para corregir injusticia y socorrer a los necesitados, a pesar de su pobreza y falta de profesión. Su obsesión con los libros de caballería lo llevará a la locura. Su sobrina critica su creencia de que puede ser caballero sin recursos económicos. La ceremonia en la que es armado caballero, realizada por un ventero y 2 prostitutas, es una parodia que ridiculiza la figura del caballero andante y ofende a los verdaderos caballeros de la época. En resumen, aunque los caballeros andantes eran principalmente nobles, en la realidad la literatura los idealizó como héroes universales que representaban los ideales de la caballería. Cervantes, al publicar Don Quijote de la Mancha, se lo dedicó a 2 aristócratas, con la esperanza de obtener apoyo y patrocinio. Sin embargo, encontró varios problemas con ellos. La primera, a don Alonso Diego López de Zúñiga y Sotomayor, 6º duque de Béjar, que en el 1605 frisaba la edad de 28 años y que estuvo casado con doña Juana de Mendoza, hija del duque del Infantado. La relación con el duque fue breve y poco agradable para el alcalaíno. Don Vicente de los Ríos cuenta la siguiente anécdota. Parece ser cuando el duque recibió la petición de Cervantes para que aceptara la dedicatoria del libro, la rechazó. Cervantes le solicitó que permitiese que le fuera leído un solo capítulo. Accedió el duque y escuchó entusiasmado la lectura no de uno, sino de muchos capítulos seguidos. Al final permitió la dedicatoria. Rodríguez Marín comenta que no solo no era culto el 6º duque de Béjar, sino que además tenía pocas luces. Así pues, nos encontramos al principio del 17 con un duque arruinado, sin poder político e inculto. La segunda parte, a don Pedro Fernández de Castro Andrade y Portugal, 7º conde de Lemos y virrey de Nápoles. El conde era yerno del duque de Lerma. La protección del conde de Lemos a Cervantes obedeció más a lástima en sus desgracias que a recompensa de las tareas de su ingenio. Cervantes le hará decir a Don Quijote que hay pocos señores y grandes de España a los que poder dedicar un libro, y no porque no lo merezcan, sino que no quieren admitirlos por no obligarse a la satisfacción que parece se debe al trabajo y cortesía de sus autores. La nobleza, debido a sus prerrogativas, no era bien vista por la gente humilde. Teresa Panza comenta a su marido: idos con vuestro Don Quijote a vuestras aventuras y dejadnos a nosotros con nuestras malas venturas, que Dios nos las mejorará como seamos buenas. Y yo no sé, por cierto, quién le puso a él el don que no tuvieron sus padres ni sus abuelos. Sancho sentencia: cásese Marisancha con quien yo quisiere, y verás cómo te llaman a ti Doña Teresa Panza, y te sientas en la iglesia sobre alcatifa, almohadas y arambeles, a pesar y desprecio de todas las hidalgas del pueblo. A Teresa le caen mal los hidalgos a quien conoce, y sin embargo le cae bien la duquesa a quien no conoce. ¡Ay!, dijo Teresa en oyendo la carta de la duquesa, y qué buena y qué llana y qué humilde señora. Con estas tales señoras me encierren a mí, y no las hidalgas que en este pueblo se usan, que piensan que por ser hidalgas no las ha de tocar el viento. Con tanta fantasía como si fuesen las mismas reinas, que no parece sino que tienen la deshonra el mirar a una labradora. Y veis aquí donde esta buena señora, con ser duquesa, me llama amiga y me trata como si fuera su igual,
que igual la había yo con el más alto campanario que hay en La Mancha. Miguel de Cervantes era plenamente consciente del problema social que podía suscitar la lectura de su libro en dos ámbitos nobiliarios específicos, la hidalguía y la caballería. Y dime, Sancho amigo, ¿en qué opinión me tiene el vulgo? ¿En qué los hidalgos? ¿En qué los caballeros? Pues lo primero que digo, hijo, es que el vulgo le tiene a usted a vuesa merced por un grandísimo loco, y a mí por no menos mentecato. Los hidalgos dicen que no conteniéndose vuestra merced en los límites de la hidalguía, se ha puesto don, y se ha rogado a caballero con 4 cepas y 2 yeguadas de tierra, y con un trapo atrás y otro delante. Dicen los caballeros que no querrían que los hidalgos se comparasen a ellos, especialmente aquellos hidalgos pobres que dan humo a los zapatos y toman los puntos de las medias negras con seda verde. Ambas respuestas coinciden en la misma crítica: la oposición al ascenso de Don Quijote debido a su falta de dinero. Hidalgos y caballeros sostenían la ideología ortodoxa y dominante de la época, la necesidad de una posición económica adecuada para ascender dignamente dentro de la nobleza. Cervantes entendía perfectamente el problema y sabía que ni hidalgos ni caballeros estaban interesados en transgredir el rígido sistema de movilidad social dentro de la clase nobiliaria. Por esta razón, en la segunda parte de su novela, consolidado ya el ascenso caballeresco de Don Quijote desde el título El ingenioso caballero, en contraste con el anterior, El ingenioso hidalgo, Cervantes busca equilibrar los excesos que tal ascenso heterodoxo implicaba. Ahí surge la figura de Don Diego de Miranda. Mientras algunos nobles pudieron haber apreciado el ingenio y la crítica social de la obra, otros pudieron haberse sentido incómodos o incluso ofendidos por la representación satírica de su clase e ideales. Cardenio es el primer personaje noble que aparece en esta parte de la novela. Su alta categoría social se revela a través de una maleta con artículos de calidad y más de 100 escudos. Además, un librillo de memoria con anotaciones de un soneto que demuestran el alto nivel cultural de su dueño. Cardenio se presenta a Don Quijote diciendo que es de una noble familia andaluza, rica y desdichada. Cardenio posee todas las virtudes de la aristocracia: riqueza, cortesía, honor, bondad, valor. Sin embargo, es un personaje atormentado y melancólico, cuya actitud oscila entre la desesperación y la esperanza. Representa la lealtad y el amor verdadero, y sufre profundamente por la pérdida de Luscinda. Vive en soledad en Sierra Morena, casi loco por la traición de su amigo Don Fernando y la aparente pérdida de Luscinda. A pesar de todo, muestra valentía y dignidad al tratar de resolver sus problemas y enfrentarse a la injusticia sufrida. El personaje de Cardenio inspiró a William Shakespeare a escribir una obra de teatro titulada Historia de Cardenio, donde aparecen personajes como el duque Don Ricardo de Aguilar, sus 2 hijos, Don Pedro y Don Fernando, así como Luscinda y Dorotea. Quiere esto decir que William Shakespeare leyó el libro. El duque Ricardo ostenta el título de Grande de España, la máxima dignidad de la nobleza española, otorgado por el rey y hereditario. En Don Quijote de la Mancha, Don Fernando, hijo del duque, es un joven noble, atractivo, carismático, arrogante y caprichoso, acostumbrado a obtener lo que desea. Sin embargo, cuando recapacita, es capaz de cambiar y asumir sus errores, representando tanto el esplendor como la sombra de la nobleza del siglo de oro. Cervantes critica a la nobleza y sus abusos de poder, mostrando la falta de honor y responsabilidad de ciertos nobles. El duque de Osuna podría ser el padre de Don Fernando, pues el segundo hijo del primer duque de Osuna, Don Pedro Girón, sedujo a Doña María de Torres y no se casó con ella. Cervantes nos describe cómo vivía y lo que comía Don Quijote, un hidalgo venido a menos. En un lugar de la Mancha vivía un hidalgo con lanza en astillero, larga antigua, recién flaco y largo corredor. Su alimentación consistía en una olla con más vaca que carnero, porque era más barata, salpicón la mayoría de las noches, duelos y quebrantos, que eran huevos con torrenos y sesos, los sábados, lentejas los viernes y algún palomino los domingos,
al disponer de un palomar propio, el disponer de un palomar propio era signo de estatus social, lo cual consumía 3/4 partes de su hacienda. El resto lo gastaba en ropa. Los días de fiesta se ponía un sayo negro y unas calzas de terciopelo, y el traje pardo lo usaba para los días entre semana. Vivían con él una ama con más de 40 años y una sobrina que era menor de 20, y un mozo que trabajaba tanto en el campo como en la casa. Nuestro hidalgo rondaba la edad de 50 años, de complexión recia, delgado y enjuto de rostro, madrugador y aficionado a la caza. Cervantes juega con la ambigüedad del nombre, Quijana, Quijana, Quijada, Quijano. Este hidalgo en sus ratos libres, que era la mayoría del año, se dedicaba a leer libros de caballería con tanta pasión que olvidó casi por completo el ejercicio de la caza y la administración de su hacienda. Llegó a tal punto su afición que vendió parte de sus tierras para comprar más libros de caballería. Este que veis ahí dice: soy un hidalgo originario de un lugar y más que medianamente rico. Mi nombre es Don Diego de Miranda. Paso la vida con mi mujer, con mis hijos y mis amigos. Mis ejercicios son el de la caza y pesca, pero no mantengo ni halcón ni galgo, sino algún perdigón manso o algún hurón atrevido. Tengo hasta 6 docenas de libros, entre los cuales hay algunos de romance, otros de latín, de historia unos y de devoción otros. Los de caballerías aún no han cruzado el umbral de mis puertas. Prefiero ojear más los libros profanos que los devotos, siempre que ofrezcan un entretenimiento honesto, deleiten con su lenguaje y asombren con su invención, aunque de estos últimos hay muy pocos en España. Alguna vez como con mis vecinos y amigos, y muchas veces los convido. Son mis convites limpios y aseados, y no nada escasos, ni gusto de murmurar, ni consiento que delante de mí se murmure. No escudriño las vidas ajenas, ni soy lince de los hechos de los otros. Oigo misa cada día, reparto mis bienes con los pobres sin hacer alarde de las buenas obras, por no dar entrada en mi corazón a la hipocresía y vanagloria, enemigos que blandamente se apoderan del corazón más recatado. Procuro poner en paz los que sé que están desavenidos. Soy devoto de Nuestra Señora y confío siempre en la misericordia infinita de Dios. Don Diego está casado con doña Cristina y posee muchas cualidades. Es de carácter equilibrado y sensato, honesto y justo, por lo que es respetado en su entorno. Es buen esposo y padre. Vive con su vida sobria y sin lujo ni ostentación. Su ropa, el verde gabán, simboliza su sencillez y modestia. Es un buen cristiano, temeroso de Dios y devoto de Nuestra Señora. Estas cualidades hacen de Don Diego de Miranda un modelo de virtud, hasta tal punto que Sancho le besa los pies y lo tiene por un santo. Fray Antonio de Guevara comenta que el ajuar de un hidalgo de aldea, al cual le basta una mesa llana, un escaño ancho, unos platos bañados, unos cántaros de barro, unos tajaderos de palo, un salero de corcho, unos manteles caseros, una cama encajada, una cámara abrigada, una colcha de Bretaña, unos paramentos de sarga, unas esteras de Murcia, un pellico de 2 ducados, una taza de plata, una lanza tras la puerta, un rocín en el establo, una larga en la cámara, una barjuleta, que es una bolsa grande en la cabecera, y una vernia, tejido vasco de lana, sobre la cama, y una moza que le ponga la olla. Dice que tan honrado está un hidalgo con este ajuar en una aldea como el rey cuanto tiene en su casa. Esta pareja de la alta nobleza decide combatir el aburrimiento burlándose de la locura de Don Quijote y de la simpleza de Sancho. Los invitan a su castillo, los agasajan con banquetes y le brindan atención y honores propios de caballeros de alta alcurnia. Sin embargo, esta hospitalidad es superficial y utilizada para manipular y ridiculizar a Don Quijote. El avileño, la condesa Trifaldi, la ínsula Barataria, donde le asignan tareas imposibles y lo someten a decisiones absurdas, aunque Sancho demuestra sabiduría e ingenio en su gobierno.
Su actitud de burla y desprecio revela una carencia de valores morales auténticos. Su comportamiento es una sátira de la crueldad y frivolidad de la nobleza y sus excesos. Cervantes utiliza estos personajes para criticar la hipocresía y crueldad de los poderosos, quienes disfrutan humillando a los menos afortunados, mostrando una falta de compasión y empatía mientras mantienen una apariencia de cortesía y generosidad. Juan Antonio Pellicer y otros afamados cervantistas consideran que los duques a los que se refiere Cervantes son los duques de Luna y Villahermosa y condes de Ribagorza, que eran doña María Luisa de Aragón y su esposo y primo, don Carlos de Goza. Don Quijote comenta: bien es verdad que soy hijo de algo, de solar conocido y posesión y propiedad, y de devengar 500 sueldos, y podría ser que el sabio que escribiese mi historia deslindase de tal manera mi parentela y descendencia que me hallase quinto o sexto nieto de rey. En el contexto de la hidalguía, solar conocido se refiere a un lugar específico como una casa solariega o territorio reconocido como el origen de un linaje noble. Durante la Reconquista, las familias que se establecieron en Asturias, Cantabria, Navarra y el País Vasco jugaron un papel crucial en las campañas militares contra los musulmanes. Por eso tienen origen en un solar conocido del norte. Confería un prestigio especial a la hidalguía de una familia, diferenciándola de aquellos con una historia menos clara en otras partes de la península. Y en la Edad Media se establecía una compensación de 500 sueldos a un hidalgo en caso de ser agraviado o injuriado, y para un villano era menor, la compensación era de 300 sueldos. Don Quijote habla de un tal Gutiérrez de Quijada, donde tenemos ahí el árbol. Este hombre existió y fue una de las más antiguas familias de España. Hubo en ella rico hombres y varones muy señalados, de quien hacen mención las crónicas de los reyes de Castilla. Fueron señores de la villa de Villagarcía de Campos, en Valladolid. Gutiérrez de Quijada fue un afamado y valiente caballero. Ayudó a Juan II en la guerra de Granada y participó en la batalla de Benigueruela. Ahí veis que este participó en la justa del Paso Honroso contra don Suero de Quiñones y sus compañeros. Se enfrentó junto a Juan II a los infantes de Aragón en Medina del Campo. Venció junto con su primo Pedro Barba a los hijos bastardos del conde de San Polo. Una rama se estableció en Esquivias y engarzó con el linaje de Catalina de Salazar y Palacios, que era la mujer de Cervantes. Y esto es la casa de mayorazgo donde vivió este linaje en Esquivias. Ahí vemos claramente que la hidalguía iba para menos, pues no tiene ni para blanquear la fachada. O se han ampliado ahí los escudos. El de Quijada que hay en la parte izquierda, que no se ve bien, es igual que el que hay el escudo de la parte de la derecha, abajo, en el cuarto cuartel, que es una cruz trebolada. Bueno, ya hasta aquí termino. Solamente quiero deciros una cosa, que como me fascina la hidalguía, estoy investigando aquí en la monta el linaje de los Chacones, que vivieron en la plaza del Toril, en la casa de Ismael Contreras, y que saldrá, si Dios quiere, en la próxima revista. Nada más, ha sido un placer y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Fernando. Si tenéis alguna pregunta que hacerle, está a vuestra disposición. Un añadido solo rápido. Sí. El hidalgo tocaba lentejas, dice Cervantes, por dos motivos. Uno, por ayuno eclesiástico, que era lo que debía, y dos, porque se creía que las lentejas producían locura. Entonces tiene ese doble sentido de que tomase lentejas los viernes. Muy bien, muchas gracias por esta aportación, efectivamente. Yo había oído el de la primera que has dicho. Dentro de 500 años se estudiará la relación entre el tinajero de Córdoba y el tinajero de la Mota, ¿no?
No, de Córdoba no. Yo soy de la Mata. Sí, pero eso es Córdoba. Ya sigue Córdoba. Joder, pero yo no dejo allí mi apellido. Lo traigo. Yo creo que provenimos de un pueblo de Albacete. Se llama Tinajero, porque claro, los apellidos son una historia, porque o le ponen el nombre del lugar, o el hijo de Pérez, hijo de Pedro, es una historia. Entonces parece ser que venimos de ahí. Yo no tampoco tengo mucho fundamento para lo que estoy diciendo. Pues posiblemente, no sé. Entonces, pero bueno, no, habrá que investigarlo para la próxima charla. Para la próxima. En Villarrobledo no existe el apellido Tinajero, ¿eh? No lo hay. No, es el pueblo, es un pueblo que se llama Tinajeros. Sí. Es una pedanía de Albacete. Me conozco. Ya. Jesús. No es una pregunta, es una propuesta, que es la investigación de cómo es el soporte legal de que Cervantes, que no tiene el don, sí que tengan el don sus hijas y, bueno, claro, San Madrid. Leonor tiene don, Magdalena tiene don, es el documento que hemos visto de las relaciones, el padrino es don Pedro y doña Magdalena. Y luego la hija de Cervantes, ilegítima, también es doña Isabel, habló de la documentación. Entonces, la curiosidad de, yo no lo he investigado, ¿no? Saber cómo es el soporte legal de ese colocarse el don. Pues posiblemente vaya relacionado con el poder adquisitivo de Iglesia, porque si hay gente que ha sido noble, puede acceder a la nobleza por algún camino, pues el hecho de tener, digo yo, no sé. La hermana de Cervantes no cosía, se ganaba la vida cosiendo en Valladolid. Pero lo cierto es que, tú sabes, yo pensaba que una hoja de un notario, un acta, eso era el Evangelio. Y sabemos que la madre de Miguel de Cervantes mintió 10 veces ante un notario para ver si podía rescatar a Miguel de Cervantes de Arce para dar lástima y que le concedieran dinero. Entonces mintió 10 veces. Entonces ya hay que cogernos con reservas cuando el tío pone allí el don delante, o no sé, pero eso es lo que... Claro, yo no la duda, no te pones un criterio sobre ello, pero... Bueno, pues lo investigáis. Sí, pero hoy no conocéis los resultados. Fernando, yo quería preguntar, porque como no vivo aquí tampoco sigo de cerca el tema. No te había conocido. Afortunadamente estoy aquí hoy. ¿Hay alguien que se esté dedicando o hay algún estudio sobre la genealogía nota? ¿La genealogía? Lo que tú decías del Tinajero. ¿Hay alguien que está investigando, estudiando, o de Chacón que dice se Ah, bueno, yo a nivel de Jordalgo voy a hacer de hecho tengo de los Chacones un árbol genealógico que para mí lo quisiera. Tengo una página, aquí los Chacones de aquí, en el 1623, vienen de los Hinojosos, vienen aquí. Entonces, yo eso sí lo tengo y se podría sacar. Lo que pasa es que, claro, eso cada uno tendría que a nivel, yo quiero hacer a nivel de los Lizana y Arnedo y todas estas cosas, y claro, es que como tampoco tenemos mucha información y lo que tenemos de las chancillerías donde pleiteaban la hidalguía son unos magníficos árboles genealógicos de los linajes que solicitaban la ejecutoria. Hay datos de eso. Yo tengo a nivel particular de los castellanos un árbol que llegó hasta Juan II, estoy hablando de 1800 y pico, y luego tengo un árbol desde el primer castellano que llegó al pueblo. Y eso lo voy a publicar yo por si alguno se llama castellano que pueda aprovecharse de eso. Y luego, pues a nivel particular, las formas de investigar son las siguientes. En el archivo parroquial, sí, en el archivo parroquial mayormente, coger datos, el que quiera investigar, que coja datos fidedignos de sus padres, fechas, porque si no te puedes al final... de esa, perdona que te interrumpa, No. me refiero si hay un estudio más global. No, porque eso es un... Hombre, tienes que tener un sentido para hacerlo, o bien familiar, o bien histórico, de la gente que ha despuntado, pues
te apetece investigar sobre eso. Y si no, a nivel familiar, a nivel de pues sí. Pero entonces, claro, si se van publicando cosas, pues cada vez tendremos más. Bueno, pues si no hay más intervenciones, nos vamos a tomar un pequeño descanso de unos 10 minutos porque vamos un poco ajustados en el tiempo. Y muchas gracias a Fernando y a Jesús. Y gracias a todos.